Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Verónica, Jorge, muchas gracias por la invitación. A usted, bueno, primero preguntarle justamente, ayer el asambleísta o el presidente de la asamblea más bien tomaba juramento a las nuevas asambleístas posesionadas. ¿Cómo fue su primer día en la asamblea? Bueno, la verdad, bastante emocionada. Creo y estoy convencida que en política el cambio generacional es sumamente importante, pero ese cambio generacional tiene que ser sobre todo un cambio generacional de ideas y de causas más que de edades, porque sabemos también que hay muchos jóvenes que se conforman o están bastante cómodos con un status quo que reproduce la desigualdad, que reproduce la violencia. Y creo que, por otro lado, sí vemos otros jóvenes que queremos encauzar ciertas demandas sociales a través de la institucionalidad de la Asamblea Nacional, así que con mucha expectativa y también feliz de poder asumir este reto. Felicidades entonces por titularizarse y estar al frente de un reto de una Asamblea Nacional que tiene bastante trabajo por hacer. De hecho, y comencemos la conversación, había una vacancia legislativa que tuvo que suspenderse, adelantarse el retorno a la Asamblea Nacional por un hecho que ha conmocionado con dolor al país, pero que ocurre desde hace bastante tiempo. Ecuador es este año en Ecuador se ha manifestado como uno de los años más violentos. Ayer estuvo presente la madre de María Belén Bernal, asesinada, femicidio que lo conoce el país. Y la primera pregunta que tengo es, este mecanismo de asistencia de Elizabeth Otavalo a la Asamblea Nacional, estuvimos ahí en el reporte en la Asamblea Nacional y siendo honesto, nos pareció revictimizante el que tenga que establecer un periplo, caminar entre comisión y comisión y luego llegar al pleno de la Asamblea. ¿Cuál fue el mecanismo, el protocolo que implementó la Asamblea Nacional para que dé comparecencia y su testimonio la señora Elizabeth Otavalo? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Es más, yo manifesté en su momento mi criterio respecto a que debía ser una sola vez que Elizabeth Otavalo comparezca si es que ella deseaba hacerlo, porque también entendemos que podían ser sus abogados u otra persona quien dé testimonio para, digamos, evitar una revictimización. Esto es algo que varias compañeras lo manifestamos. Sin embargo, de aquello, esto fue un procedimiento que lo estableció la presidencia de la Asamblea y poco pudimos incidir en aquello. De lo que yo sí tengo entendido es que entiendo que la señora Otavalo deseaba participar en la mayor cantidad de comisiones para que su testimonio pueda ser escuchado. Es más, junto con mi despacho buscamos un mecanismo de unificar las sesiones de las comisiones para que pueda hablar la señora Otavalo ante varios asambleístas sin necesariamente tener que, como tú dices, movilizarse de una comisión a otra y repetir tres veces, como sucedió el día de ayer, su testimonio. Sin embargo, eso no fue posible. Yo sí espero también a partir de mi gestión en la Asamblea Nacional sentar ciertos precedentes y que queden mecanismos establecidos para este tipo de casos y que trabajemos desde la Asamblea con una perspectiva de género, con protocolos claros para evitar que este tipo de, digamos, de revictimización suceda. Ahora, escuchamos ayer en la asamblea una variedad de discursos, algunos que a veces no quisiéramos tampoco escuchar por parte de los asambleístas, pero finalmente también uno de los puntos, digamos, de debate el día de ayer fue si se formaba o no esta comisión. ¿Cuáles fueron como algunos, digamos, de las opiniones que de alguna manera se contrapusieron para que la comisión, que ya está formada, finalmente no nos integre? Sí, a ver, el debate giró en torno a qué comisión debería ir el caso. Entonces se encontraban al menos tres comisiones que estaban interesadas en hacer el informe. La Comisión de Justicia,
la comisión, que además es una comisión que se encuentra evaluando la ley para la prevención y erradicación de la violencia de género, porque como ustedes saben, si bien desde el 2019 existe, 18, 19, no recuerdo, existe esta ley, no necesariamente está generando cambios en la vida de las mujeres. Y eso pasa porque quizá o la ley no está necesariamente bien elaborada, y eso es algo que estamos intentando procesar a través de esta Comisión de Justicia para hacer los cambios respectivos. Tienes esa primera comisión, otra comisión de garantías constitucionales que al tratarse de un presunto crimen de Estado, estamos hablando de que los derechos humanos de María Belén estuvieron en juego, digamos, en su desaparición y femicidio, así que estaba esa comisión también interesada en llevar el caso, y una tercera comisión que es la Comisión de Seguridad, por, de vuelta, ¿no? Una institución policial que está implicada en este caso. Al menos 3 comisiones, como les menciono. Así que entre las bancadas se tomó la decisión de crear una comisión específica, especializada por la verdad, la justicia y reparación en el caso de María Belén, por 2 razones, ¿no? Para, primero, que todas las bancadas estén representadas en digamos, en esta comisión por la verdad, y por otro lado, ustedes sabrán que una comisión especializada, al solo tratar ese tema, va a poder dar trámite mucho más pronto y más breve que si se trata en otra comisión, porque todas las otras comisiones que les mencionaba, justicia, derechos humanos y seguridad, tienen otros temas y otros proyectos de ley a cargo. Entonces, una comisión especializada solo se va a dedicar a ese tema y tendrá el plazo máximo de 1 mes para emitir un informe. De acuerdo, si bien y el punto de debate o de tensión de la conformación de esta comisión, un tanto era que ya existía justo la Comisión de Justicia, la Comisión de Derechos Colectivos, en donde ya hay una dinámica, en donde ya ha existido, por ejemplo, en la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales. De hecho, ayer, luego de cerrado este debate, continuaron con el debate de lo ocurrido en junio de 2022, y me refiero al uso progresivo de la fuerza de la Policía Nacional, la responsabilidad justo de la política de seguridad. ¿Cómo ve usted? ¿Avanzará esta nueva comisión multipartidista para la búsqueda de la verdad y justicia por el caso de María Belén Bernal? No, o sea, no es una pregunta abierta, más bien tiene que avanzar. Y ya la señora Elizabeth Otavalo con mucha claridad el día de ayer lo dijo: yo no vengo a pedir favores a la Asamblea Nacional, yo vengo a exigirles que cumplan su trabajo, y eso es algo que vamos a hacer. Independientemente de quienes ahora conforman esta comisión, que repito, es una integrante mujer, además, de cada bancada, exceptuando la bancada del Acuerdo Nacional, que por propia voluntad decidió no participar, porque al ser una bancada, parte de la Asamblea Nacional, tenía todo el derecho, como el resto de bancadas, de participar. Sin embargo, la bancada oficialista, la bancada de gobierno, decidió no delegar a ninguna integrante para que forme parte de esta comisión. Dicho esto, también hay la posibilidad de que otras asambleístas que no seamos parte delegadas de la comisión, pero podemos participar también de aquello, y de ahí mi compromiso, al igual que el de otras compañeras, para que esta comisión camine con la celeridad que requiere este caso, y que finalmente podamos ejercer el control político que nos corresponde en función de nuestras atribuciones constitucionales, para poder emitir un informe que pueda brindar conclusiones y recomendaciones alrededor del caso de María Belén. Y justamente hay parte de la población que nos ha escrito y que no entiende la pertinencia de la Asamblea Nacional en en lo que está sucediendo en tanto a la violencia machista, la violencia de género, que nos pueda justamente comentar el control político. ¿Hasta dónde llegan las funciones de la Asamblea Nacional para establecer responsabilidades de control político, incluido un ministro que ya no es ministro, el señor Patricio Carrillo, que claro, ha tenido un juicio y un seguimiento por otros temas, pero acá es importante tener claridad desde la Asamblea Nacional cómo mira este control político? Y solamente, perdón, complemento tu pregunta, Jorge, porque incluso los mismos asambleístas, el señor Velasco, decía ayer, bueno, ¿por qué si el crimen de María Belén Bernal lo vamos a analizar acá y no los otros 200 femicidios que sabemos que hemos sucedido en este país durante este año? Entonces, ¿cuál fue como la diferencia o la característica de esto?
Sí, a ver, respecto a la primera pregunta, decirles que las funciones de la Asamblea son básicamente dos, legislar y fiscalizar. En tema de legislación tenemos mucho por hacer. Como les decía, estamos en un proceso de evaluación de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género para encontrar aquellos nudos críticos que no están permitiendo que esta ley sea efectiva y que cumpla el objetivo de prevenir y erradicar la violencia de género. También estamos, junto con mi despacho, evaluando y conversando con organizaciones de mujeres para, por ejemplo, tipificar el feminicidio en este país a partir del caso de María Belén Bernal. Es decir, tenemos un camino todavía largo por recorrer en términos de legislación para poder cumplir, digamos, un objetivo de que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencias. Eso en el ámbito de la legislación. Ahora, en el ámbito de la legislación también hay mucho trabajo por hacer. Yo he iniciado un proceso de fiscalización al MIES, al ministro Esteban Bernal, por la entrega de bono a hijos e hijas de mujeres asesinadas de formas violentas. Este es un bono que se creó en el año 2019. Sin embargo, conozco de primera mano que este bono no se está entregando, ni se han habilitado canales de difusión para que las familias, los niños y las niñas de mujeres asesinadas puedan acceder a este mínimo, digamos, de reparación. Eso por un lado. Por otro lado, también comentarles que existe un programa para la prevención de la violencia que está adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos, del cual hasta la fecha solamente se ha ejecutado el 5% de los recursos. De 3 millones únicamente se ha ejecutado esa cantidad. Cuando estamos a septiembre, a 3 meses de cerrar el año, al menos se debió haber ejecutado el 75%, y ahí también hay una responsabilidad política y la Secretaría de Derechos Humanos tendrá que responder. Ese proceso de fiscalización está en curso. Y ya más específicamente para el caso de María Belén Bernal, el control político que se busca, lo que busca es establecer responsabilidades de vuelta políticas, administrativas, no penales, no jurídicas, porque ese no es el ámbito de nuestras competencias, Ujú. pero sí políticas en términos de, por ejemplo, incumplimiento de funciones. Y lo que nosotras y nosotros, al haber aprobado esta comisión, presumimos es que evidentemente hubo incumplimiento de funciones, no de solamente el exministro Carrillo, sino, por ejemplo, también de la ministra Paola Flores, que no activó el protocolo de acompañamiento en casos de violencia. En fin, digamos, una serie de autoridades que tendrán que responder con pruebas de descargo respecto de si cumplieron o no sus funciones, sus obligaciones, para lo que el pueblo ecuatoriano paga su sueldo, básicamente. Entonces, una vez que se instale esta comisión, se haga todo el proceso de investigación, lo que sucederá es que la comisión emitirá un informe que incluso, como les digo, si bien nuestro ámbito de competencias no es jurídico, no es penal, sí puede recomendar que esa investigación que se haga en la comisión vaya a distintas instancias como Fiscalía General del Estado, ¿no? Y de ese informe también se pueden desprender recomendaciones como inicio de distintos juicios políticos, no solamente al exministro Carrillo, sino a otros funcionarios. Y decirles, y con esto paso a responder la otra pregunta, decirles que aun cuando una autoridad ya no sea funcionaria, se puede ejercer el juicio político, porque lo que sucede, digamos, las consecuencias de la destitución por juicio político es que no puede ejercer cargos públicos en al menos 2 años, ¿no? Ujú. Entonces, es importante de todas formas, a pesar de que al ministro, en una especie de protección que le hemos visto recurrente por parte del gobierno de Lazo a Carrillo, es importante que se siga adelante, digamos, con los dos procesos políticos, juicios políticos que están en contra de Carrillo, y si se suma uno más por el caso de María Belén, tiene que tener su curso. Y respecto a la otra pregunta, si me puedes repetir, Verónica, por favor. Sí, te preguntaba que ayer justamente varios asambleístas mencionaban que por qué darle prioridad o atención Ah, dentro de la asamblea a lo sucedido con María Belén Bernal y no a los 200 femicidios que han pasado en este país durante este año. Estoy de acuerdo con digamos, con esta interrogante, y es algo que discutimos ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional. No es que la vida de las otras 206 mujeres, que incluso esa cifra ya es mucho más grande para la fecha del mes que llevamos, no importe. De hecho,
creo más bien que el caso de María Belén y llevarlo hacia la Asamblea Nacional y hacia los medios de comunicación con tanta fuerza, nos ayuda a abrir la puerta para hablar con muchísima seriedad y responsabilidad de la violencia de género en términos más estructurales, ¿no? Hablamos de un caso en particular, problematizamos un caso en particular, pero ese caso nos ayuda a hablar, digamos, en términos más amplios de la violencia de género. Sin embargo, de ello, el caso de María Belén Bernal es gravísimo, no porque los otros no lo sean, pero tiene varios agravantes en términos de que se podría estar tratando de un crimen de Estado. Recordemos que el asesinato de María Belén se dio presuntamente dentro de una escuela de policía, una escuela, un espacio que debería estar abocado a cuidar, a servir y a proteger a los ciudadanos. Sabemos por los medios de comunicación y cómo se ha ido generando el juicio, que al menos 35 cadetes escucharon los gritos de auxilio de María Belén y no hicieron absolutamente nada. Entonces estamos hablando, a diferencia de lo que decía la asambleísta Cordero, que se trataba de un tema personal, de un tema privado que no debería elevarse a conocimiento público y mucho menos tratamiento político. La señora Cordero está totalmente equivocada porque estamos hablando de vuelta de un presunto crimen de Estado que se produjo dentro de una escuela superior de policía y donde, por lo que ha dicho la madre de María Belén, por cómo y dónde encontraron el cuerpo de María Belén, digamos, hay un presunto de que no lo hizo solo, es decir, tuvo al menos el encubrimiento, digamos, el apoyo de posiblemente otros personas, cadetes, oficiales, tenientes en general, ¿no? Esto está por investigarse, pero por esos hallazgos que se ha dado durante la investigación, se podría estar tratando de un crimen de Estado y eso es algo que este país tiene que condenar con muchísima De fuerza. acuerdo, para cerrar, como dice, todo esto se encuentra en investigación. Las acciones próximas, concretas de la Asamblea Nacional, ¿tiene conocimiento a quienes se ha convocado a la Asamblea justamente para que rindan este testimonio, aclaren algunas preguntas y dudas que tengan los y las asambleístas? ¿O habrá un tiempo pertinente para que se conforme esta comisión y luego esta comisión convoque? ¿Cuál es el siguiente paso desde la Asamblea Nacional? A ver, justamente el día de hoy a las 10 de la mañana, en el Pleno de la Asamblea Nacional están convocadas varias autoridades, ministros y secretarios de Estado para que rindan cuentas al país finalmente de cuál es el trabajo que hicieron en el caso de María Belén y luego obviamente los asambleístas tenemos la posibilidad de interpelar para contrastar sus versiones oficiales con lo que la señora Elizabeth Otavalo y sus abogados nos han manifestado en términos de inacción por parte del gobierno nacional. Esto independientemente de lo que va a suceder ya con la comisión que tiene que instalarse en los próximos días y a partir de esa instalación tendrán 30 días en adelante para emitir el informe de responsabilidades políticas a las personas que estarían implicadas en la desaparición y el femicidio de María Belén. ¿Quiénes son las autoridades que fueron llamadas al pleno? ¿Tenemos conocimiento de eso? Sí, de hecho te puedo leer en este segundo, dame un minutito porque son De varios. acuerdo, y la pregunta va porque hay algunos momentos en que se han excusado las autoridades de llegar o hasta los encuentran en los pasillos y ascensores y Y nunca llegan. y no llegan eso y hago este comentario porque eso sucedió en una de las comisiones de derechos colectivos con el ministro de Defensa. El ministro de Defensa, eso había sucedido. Entonces, tenemos la información. Entonces, sí, estaría la comparecencia del ministro del Interior, en este caso ya no el señor Carrillo, sino el señor Zapata. el nombre, Zapata, que fue posesionado, el general en servicio pasivo, sí, bueno, el señor Carrillo, comandante general de la policía, el secretario nacional de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, y la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, y la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Esas son las autoridades que han sido convocadas para el día de hoy a las 10 de la mañana. Esperamos que no se excusen, esperamos que asistan y que le respondan al país qué pasó con María Belén. Su madre sigue buscando verdad y la Asamblea
Asamblea Nacional está abocada en ese mismo objetivo. Entonces, pendientes de la comparecencia de mañana de las autoridades. De esta mañana. De esta mañana, De esta mañana. Justamente, entonces, muchísimas gracias, Irene. Estamos pendientes Gracias. entonces de esto. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes.